La primera del pecado de Adán y Eva, ¿cierto? La mayoría de las personas piensan que el pecado de Adán y Eva fue que comieron la manzana, o también piensan que desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con las personas, sino es una estrategia de Satanás para que nosotros no podamos ver realmente cuál es nuestra falta delante de Dios y permanezcamos en esa falta. Si no nos damos cuenta qué fue lo que nos separó de Dios, no podemos regresar. Entonces, Dios, decíamos que prohibió comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en el momento que el hombre comiera de esta ciencia, el hombre sería como Dios. Y la Biblia dice así, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, porque está hablando de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano ni tome del árbol de la vida para que viva para siempre, ¿cierto? Entonces, el hombre dejó a Dios por querer tener su autosuficiencia, pues la eternidad es algo que le pertenece a Dios. Y Dios nos quiere dar la eternidad como un regalo. Pero ciertamente para ser eternos se necesita de una condición. ¿Cómo debe estar un ser humano para ser eterno? O sea, ¿cuál es el punto esencial que tú tienes que tener para ser un ser eterno? Pero, o sea, es como, por ejemplo, una Miss Universo tiene que tener, no sé, unos 70, porque si es más bajita, no lo sé cuál es el estándar, pero supongamos, ya no puede participar, ¿cierto? Entonces, ninguna persona que no tenga esta característica, ningún ser que no tenga esta característica no puede ser eterno, porque el eterno tiene, o sea, la eternidad tiene todo que ver con la, sí, pero nuestra condición como debe ser perfecta. Sí, era lo que Pues darte cuenta de que todo, o sea, lo que yo pienso, ¿verdad? Que realmente no eres nadie, ni tu cuerpo te pertenece, le pertenece a Dios, y confiando que todo lo que pasa alrededor de tu vida es por gracia de Dios. muy bien. De esa manera podemos recibir, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? O sea, ellos ya no quisieron ser vasijas. Ellos quisieron ser igual a Dios. Para ser igual a Dios, para tener vida eterna, tienes que ser perfecto. Si tú no eres perfecto, no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú no eres justo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes saben qué significa la palabra justo? ¿Pero qué significa? Sí, o sea, hemos sido justificados, pero la palabra justo, ¿qué significa? Podría ser ponerme en el lugar del otro. Muy bien. Ponerme en el lugar del otro, o sea, la Eh, condición que está viviendo el otro. bueno, esto habla de una equidad, pero en sí justo es una palabra hebrea que significa dikayo. Significa limpio de pecado, inocente. Es esto, inocente, como si jamás y nunca hubiera pecado. Entonces, para que tú tengas vida eterna, si tú no eres perfecto, no vas a tener vida eterna. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Dios nos creó en debilidad, o sea, no nos creó ni siquiera como los ángeles, porque los ángeles no alcanzan como, o sea, como no son como Dios. ¿Me explico? No nos creó Dios así, nos creó del polvo de la tierra. Pero al mismo tiempo que somos hechos en debilidad, no somos hechos perfectos, ¿no? Entre comillas, pero vamos a ver por qué. Al mismo tiempo de que no somos hechos perfectos, Dios quería darnos la vida eterna. ¿Cómo ven? ¿Una persona que es polvo de la tierra puede tener vida eterna? Sí, pero solamente hay una manera. ¿Y cuál es esa manera? Es comiendo del árbol de la vida. Entonces, la perfección también es un regalo. Pero ustedes tienen que saber, ¿pero cómo? Porque todo el mundo se enfoca en sus
diste cuenta. Para ti es imposible ser perfecto. Pero la Biblia dice, para Dios no hay nada imposible. Pero aún eso, ¿cómo lo traducimos? Bueno, Él hará que yo cambie. No, todavía nos seguimos mirando a nosotros mismos. Entonces, algo de lo que nos tenemos que desligar es que ser perfecto y ser justo, por favor, esto sí anótenlo, no tiene nada que ver con lo que yo hago o con lo que yo quiero lograr. La perfección no tiene que ver con mis obras. Pero el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Quisieron depender de sus obras para tener vida eterna. ¿Ustedes sabían que el árbol de la ciencia del bien y del mal es la ley expresada en mandamientos? Porque la ley que dice, si haces bien, vivirás. Pero si haces mal, morirás. Por eso Gálatas 3 dice, la ley no es de fe. La ley y la fe es completamente diferente. Este árbol de la vida es el árbol de la gracia y de la fe. Este árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la ley, porque la ley te hace depender de tus obras para vivir. Y eso fue lo que comió Adán y Eva. Ellos dependieron de sí mismos para tener vida eterna. Ellos pensaron que si conocían cómo hacer lo correcto y qué es hacer lo correcto, ellos lo iban a poder lograr, iban a ser perfectos. Una gran mentira que el hombre comió. Pero ¿cuál es su pecado? ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Ellos pensaron, sí puedo. Aceptaron el corazón de Satanás. Dejaron la palabra de Dios, porque Dios dijo, no, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Entonces, el pecado no es la desobediencia. Hemos enseñado mal, porque por eso la gente entonces, ¿qué quiere? Obedecer. Pero eso sigue siendo pecado porque no podemos obedecer. Porque el justo por la fe, entonces el justo tiene otro sistema. Y estamos encasillados en este sistema, estamos encerrados en este sistema de la ley que nos separó de Dios. Porque Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero Eva, porque no tenía la palabra en el corazón. Pero después se lo dio a Adán. Claro, Satanás supo a quién engañar, porque la palabra Dios se la dio a Adán. Pero Eva, ¿qué dijo? Dios dijo que no podía comer ni tocar, ¿no es cierto? Dios nunca dijo que no podía tocar. Satanás se dio cuenta. Ella no conoce la palabra, por eso fácilmente la engañó. Por eso es tan importante conocer la palabra. Porque si no conocemos la palabra, ¿qué le vamos a decir a las personas que las queramos evangelizar? El pecado fue la desobediencia. Y ahí está la gente tratando de obedecer. Y cuando alguien trata de obedecer, sigue creyendo en sí mismo. No puede salir de su pecado, está encerrado en su pecado, confinado en su pecado. Pero Dios quiere que nosotros salgamos del pecado, pero para eso primero tenemos que ver cuál es nuestro pecado. Entonces, aquí se formó una separación entre Dios y los hombres. Esa separación se llama pecado. El hombre fue su propio Dios. Dejó de depender de Dios, empezó a depender de sí mismo. Entonces, Adán y Eva, primero ellos estando con Dios, ellos eran limpios, ¿cierto? Pero sin Dios, ¿cómo está el corazón de Adán y Eva? Lleno de pecado. Díganme, ¿qué tan pecadores son Adán y Eva? ¿50%, 30%? 100%. ¿Qué tan pecadores somos nosotros? Pero el problema es que pensamos que no lo somos. Todos estamos como viviendo con un corazón tibio, ¿no? Por vivir con el corazón tibio pensamos que podemos obedecer a Dios. Yo les decía que estamos en otro sistema, en el sistema de la fe, de la gracia. La fe, la gracia, es el mismo sistema en el que Dios quería que
nos moviéramos, viviéramos, fluyéramos. Pero Dios nunca quiso darnos el sistema de la ley, porque en el sistema de la ley Dios es Dios. Solo Dios es bueno, solo Dios es perfecto. Y si tú quieres participar de Él, pues tienes que recibir. Ojalá que esta palabra sea la primera que guarden en el corazón. Lo más importante de los hombres es recibir, porque fuimos creados para recibir. Por eso fuimos creados en debilidad. Entonces, por culpa de Adán y Eva, todos los seres humanos son pecadores. Y si el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero nosotros ¿qué pensamos? Esta persona es pecadora porque se porta mal, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ven? Oh, ¿Somos pecadores porque nos portamos mal? no. ¿Y por qué queremos dejar de ser pecadores portándonos bien? Porque eso les enseñamos a nuestros hijos. No seas pecador, pórtate bien. Les enseñamos a que para salir del pecado tenemos que portarnos bien. No es cierto. ¿Te gusta ese pensamiento? Es razonable, pero es mentira. No es cierto. Si tú abres una llave y supongamos abres la llave del gas, ¿no? Y para que ya no se salga el gas, cierras la llave del agua. ¿Así? ¿Lo vas a lograr? No. No. No eres pecador por portarte mal. Y no vas a ser justo por portarte bien. Mi esposo y yo, cuando empezamos nuestro ministerio, salíamos a todas partes a predicar, tocábamos puertas y abordábamos a la gente en los parques y les decíamos, ¿usted tiene pecado? Sí, ¿por qué? Pues porque me porto mal. ¿Y cómo piensa que viene al cielo? Pues portándome bien, haciendo buenas obras, cumpliendo la ley de Dios y los mandamientos. Todos en un común denominador tienen este concepto, pero están engañados. No es cierto. Por eso la gente nunca puede dejar de ser pecadora, porque piensa que es pecadora, porque ella se porta mal. No tiene que ver contigo. Ser o no ser pecador no tiene que ver con tus obras, con tus actos, con tus pensamientos. No tiene que ver contigo. Tú eres pecador por herencia. Un niño, ¿por qué tiene los ojos así? No, un niño coreano, ¿por qué tiene los ojos rasgados? Se la pasa haciendo así. Todos los días media hora. Así nació por herencia. Y nosotros nacimos por herencia pecadores. No podemos salir del pecado portándonos bien. Pero Adán y Eva pensaban que sí. Porque en ellos entró ese corazón. Entonces dijeron, estamos desnudos. Y se asustaron. Era la primera vez que sentían miedo en el corazón. Antes no habían sentido miedo, ¿ustedes saben? ¿Por qué sintieron miedo? ¿Por qué antes? Antes no estaban desnudos, Génesis capítulo 2. Y el hombre y su mujer estaban desnudos, ¿no? Y no tenían miedo. Pero luego ellos cuando estuvieron desnudos, que ya lo estaban, solo que se dieron cuenta, les dio miedo. ¿Por qué antes no les dio miedo? ¿Por qué después les dio miedo? ¿Por qué? Porque han sido abiertos sus ojos. Sí, así dice la Biblia, muy bien. Fueron abiertos los ojos, ¿no? Y conocieron que estaban desnudos. Pero antes no tenían abiertos los ojos. Sí, ¿qué ojos fueron abiertos? Los ojos del pecado. Pero miren, cuando ellos estaban desnudos, la desnudez es una sombra de la debilidad. Entonces, estar desnudo o ser débil no es problema. Como ese niño. Ay, no pasó el examen, bueno, Dios, usted me va a dar su gracia y me va a ayudar. Entonces, ser desnudo no es problema. Ah, mi jefe me va a correr, está bien, pero Dios, usted me puede dar otro trabajo. Ah, mi esposo me engaña. Señor, pero usted puede hacer que él me ame. Yo tenía un problema cuando mi esposo estaba joven, se veía guapetón. Entonces, muchas mujeres lo querían. De verdad.
bueno, ¿qué no hacían, no? ¿Verdad? Casi le decían, ¿quieres ser mi novio? Pero yo no tenía como, no competía con esas mujeres, ¿no? De 90, 60, 90, yo no competía. Pero yo le decía a Dios, yo lo amo, ámelo. Yo soy como Lea, Dios, menospreciada. Pero mira, tú hiciste que Jacob quisiera a Lea. Haz que mi esposo yo le guste, me ame, Señor. Dame gracia delante de sus ojos. ¿Y qué creen? Sí, Dios me dio gracia. ¿Por qué no entré en conflicto, en ansiedad, en tristeza? Porque ser fea no es problema si tienes Dios, ¿no? Sí, yo sé, soy fea, soy imprudente, no soy de buen carácter, pero no me limita para que alguien me ame, porque Dios puede hacer que me ame. Depender de Dios, hermanas y hermanos, no de nosotros. Pero ellos no miraron a Dios. Entonces las personas que piensan, ah, yo soy pecador por mis obras, no. Tú naciste separado de Dios. Por herencia, eres pecador, ¿cierto? Dejamos de depender de Dios y el hombre se desvió de su propósito. ¿Y entonces qué pasó? Nuestro objetivo es que Dios nos sostenga, ¿cierto? Entonces nuestra economía, Dios la tiene que sostener. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra felicidad, el amor, la iglesia. Yo soy ministra y entonces cuando empecé en este ministerio yo me angustiaba. Tengo que ser una buena evangelista. Tengo que ser una buena pastora. Dios me enseñó. ¿En serio? Tú no puedes. Pero yo te voy a levantar, yo te puse y yo te voy a utilizar con todas tus faltas y con todos tus defectos. Yo no veo ni tus faltas ni tus defectos. ¿Qué es problema ser débil si yo estoy contigo? Pero Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando se vieron en debilidad? ¡Ay, qué miedo! Y se pusieron hojas de higuera, ¿cierto? ¿Qué simbolizan las hojas de higuera? Nuestras justicias. Por eso Dios odia nuestras justicias. Todo lo que hacemos para cubrir nuestro pecado. Ahí fue el inicio de la religión. Ahí empezó lo religioso. Cuando el hombre dice no, se quiere cubrir, ¿tú te vas a cubrir? No. Dice la Biblia, ni de tus hojas serás cubierto, tus obras son obras de iniquidad. Así dice la Biblia, tus justicias no te servirán para cubrirte. Son como trapos de inmundicia, ¿cierto? Pero Adán y Eva se quisieron cubrir su pecado. Ya se asustaron y tuvieron miedo de su debilidad. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ya dependen de ellos. Ser débil no es problema si dependes de Dios. Pero ser débil es problema si dependes de ti. Cuando dependes de ti tienes miedo, tienes ansiedad, tienes angustia, porque tu vida está en tu mano. Pero si tu vida está en la mano de Dios, estás desnudo y no tienes miedo. La palabra familia significa desnudo, ¿ustedes sabían? No. Por eso en la familia no estamos bajo el sistema de la ley. Nos peleamos y se ven nuestras faltas y permanecemos, seguimos amándonos, ¿cierto? Porque en la familia nos podemos aguantar o se nos sale la rata, hermanos. Sí, todo eso que no ven otros, la familia lo sabe y lo ve. Pero la familia te rechaza o te acepta con tus virtudes y tus faltas. Te aceptan, salvo que se hayan corrompido y se hayan vuelto jueces y exijan demasiado. Ahora hay padres que exigen demasiado a sus hijos y entonces los hijos se quiebran. Porque tienes que ser perfecto, tienes que ser exitoso, tienes que portarte bien. Y ahí está el hijo intentando, logrando, lleno de miedo. Porque cuando dependes de ti mismo, tienes miedo. Porque cuando dependes de ti mismo, estar desnudo es horrible. Pero
si dependes de Dios, ¿cuál es el problema? Sí, yo soy fea y todas son más bonitas que yo, pero tú me puedes dar tu gracia, Señor, ¿cierto? Yo no sé hablar y tengo mala memoria, pero usted, Señor, puede hacer que lo que yo comparta, usted ponga sus palabras en mi boca y su Espíritu Santo va a trabajar en cada alma y usted va a salvar a las personas aunque yo no pueda hablar. Entonces se paras al frente conmigo, porque la fe es depender de Dios. La ley es depender de mis obras. La fe es depender de lo que Dios hace. Eso es la fe. Y ese es el objetivo por el cual Dios nos creó como un papá. Dios nunca nos creó como un juez. Entonces el desvío está en que yo tengo que hacer exitosos a mis hijos, a mi familia, que yo tengo que ser feliz. ¿Cuántas mujeres no piensan así? Tengo que ser feliz y luchan por ser felices, pero nunca lo alcanzan, porque la felicidad no depende de ti. La felicidad Dios te la va a regalar. Tú no puedes esforzarte para ser feliz. Entonces, las mujeres piensan, no, yo tengo que educar bien a mis hijos. Yo tengo que ser la mejor mamá de mi mundo. Y entonces sus hijos les salen buenos. Las mejores mamás tienen los peores hijos. ¿De verdad? Porque les dieron todo. No, los hicieron depender de ellos mismos. No enseñaron a sus hijos la fe, ¿cierto? Pero mi suegra, ella lo dice, por eso doy su testimonio. No fue tan buena mamá, pero le salieron buenos hijos. Porque ella recibió una palabra. ¿Saben qué palabra recibió? Yo enseñaré a tus hijos y les diré el camino por el que ellos deben de andar. Ella no puso su esperanza en ser una buena madre. Ella puso su esperanza en que Dios iba a hacer lo que ella no podía hacer. ¿Ustedes viven así? No confíen en ustedes, porque el hijo les reclama, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno también reclama, yo hice todo por mi hijo, yo le di todo, ¿por qué salió así? Por eso, porque tú lo hiciste, porque tú pensaste que tú podías hacer buenos hijos, pero si tú te hubieras considerado inútil y si te hubieras dicho, Señor, con trabajos puedo sostener mi vida, ¿cómo voy a sostener la vida de mis hijos? Usted haga un milagro en ellos, usted edúquelos, enséñelos. Dios me dio una promesa para mi hijo. Me dijo, yo le daré un corazón y un camino para que no se aparte de mí. Yo le haré bien. Yo pondré mi temor en el corazón de él. Entonces, ¿quién pone el temor en el corazón de nuestros hijos hacia Dios? Dios mismo. Dios mismo. ¿Y el corazón qué hace? Descansa. ¿Ustedes han escuchado que cuando Dios creó al hombre después de que lo creó, reposó? Dios quiere que nosotros entremos a su reposo. Dios quiere que regresemos a Él, que volvamos al árbol de la vida. Entonces, ¿cuál es ese famoso árbol de la vida? Bueno, primeramente, o sea, como en esta conferencia de saliendo de la desesperación, yo comparto con las mujeres, porque quiero que ellas se den cuenta, yo no puedo sostener mi vida y si estoy en este estado es porque no hay Dios en mi corazón. Yo he dependido de mí. Todo esto es una labranza para llegar al Evangelio. Porque a veces solamente queremos decir, ya Dios te quitó tu pecado, ¿no? O queremos decir que Dios te ama. Pero si no se labra el corazón, entonces la salvación no cae en el corazón. ¿Se acuerdan de la buena tierra? Hay una parábola que habla de la buena tierra. ¿Y cuándo un corazón es buena tierra? ¿Cómo es una buena tierra? ¿Cómo es una mala tierra? La mala tierra es mala tierra porque está dura. La buena tierra es buena tierra porque ha sido labrada, ha sido removida, ha sido picada. Y entonces recibe la semilla. Pero si la tierra no ha sido labrada, no puede recibir la semilla.
Y el trabajo de ustedes, los evangelistas, es labrar la tierra a través de la predicación. Pero primero nuestra tierra tiene que ser labrada, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Entonces, fíjense bien, vamos a ver una historia que tiene todo que ver con este corazón. Aquí dice, ella va al pozo porque piensa que de ahí va a saciar su sed. ¿De quién estamos hablando? Sí. La samaritana tenía muchos maridos, ¿cierto? ¿Cuántos maridos tenía? 5. 5. Bueno, ya vivía con el sexto, que el peor es nada. Ya ni lo mencionaba, pero ya tenía el sexto, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo estará una mujer que ha tenido 5 maridos, hermanos? Y hermanos. Y con uno, ¿cómo estamos? Ahora imagínense 6 maridos. ¿Por qué tiene tantos maridos esta mujer? ¿Qué podemos ver en el corazón de esta mujer? Sí, vacío, insatisfacción, exactamente. Frustración. ¿Por qué? ¿Por qué hay ausencia de Dios? ¿Por qué podemos ver que en ella hay ausencia de Dios? Sí, pero miren, tuvo su primer esposo y fracasó. ¿Ustedes han pasado por un divorcio alguna? Sí, ¿es fácil o difícil? Un divorcio destroza a las personas, a los hijos, es muy difícil. Un divorcio es como el cáncer de la sociedad, así se dice en psicología. La familia es el núcleo de la sociedad y es lo que permite que todo fluya y avance. Pero los divorcios destruyen la sociedad, por eso el adulterio, la fornicación son tan delicados porque destruyen la sociedad. Entonces, una mujer que ha sido engañada, una mujer que se ha divorciado, está destrozada por dentro. ¿Y ella qué tiene que hacer? Dios, no tiene que acordarse de Dios. Ayúdame, no pude. Yo pensé, ¿no? ¿Por qué la gente se divorcia? Por la ausencia de Dios, ¿cierto? Porque cada quien establece su razón. La causa fundamental de los divorcios no son las infidelidades, es porque cada quien establece su razón y su justicia, su yo merezco. A mí me preguntaban, ay, yo quiero un matrimonio como el suyo, pasar, ¿cómo lo puede tener? Y les dije, deja tu razón. Sí, para el matrimonio. Menguar. Para la mujer es menguar y que el hombre se levanta. ¿Quieres ser feliz? Sé un poco tonta. Sé un poco frágil, débil. Y serás muy amada. Pues si hubiera una feminista, me mataría, pero le diría, ok, táchame de lo que tú quieras, pero tú estás divorciada, ¿no? O no tienes esposo. Porque una mujer que se cree fuerte no puede permanecer en un matrimonio. Porque la mujer necesita ser amada. Para ser amada tienes que recibir. Pero si tú eres fuerte, te pones al mismo nivel que el hombre. De ese mismo nivel no recibes, aunque quieras, pero no recibes. Es un principio bíblico. Todo el que recibe tiene que estar en una posición baja. Pero si está en la misma altura, no puede recibir. Es básico, ¿cierto? Entonces, esta mujer estaba muy mal, pero ella ¿qué pensó? Estoy mal, estoy caída, pero el orgullo me levanta. Una mujer enfermada, me dijo, yo no puedo, o sea, creo que no fui lo suficientemente buena mujer, creo que no pude amar, me equivoqué, diga Dios, yo me equivoqué, ahora lo voy a hacer bien. Ay, Dios Padre. Ella se divorció por creer en ella. Entonces ella, para que en el siguiente matrimonio tenga éxito, ¿qué tiene que dejar? Dejar
qué piensa que se divorció? Tal vez porque la engañó, tal vez porque no fue la suficiente mujer, porque se equivocó. ¿Y ahora qué dijo? Me levantaré y aquí mis maletas, no iba a hacer las cosas bien. Volvió a creer en ella misma. Por eso, ella estaba ya muy mal en el sexto marido. Ella tenía sed, pero su sed era espiritual. Y Dios lo sabía y la buscó y le dijo, tú vienes a este pozo, mujer. Y ese pozo es una sombra de sus maridos, de su obra, para saciar y satisfacer su corazón. Pero le dijo, este pozo no saciará tu sed. Pero si tú vienes a mí, yo soy una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y aquí le dijo Jesús, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, y de verdad, hermanas y hermanos, cualquiera que bebiere de su propio pozo, de su esfuerzo, de su lucha, de su logro, siempre tendrá sed. Vean a los jóvenes que tienen éxito y que buscan likes y que son famosos. Son los más famosos, son los más sedientos. Los más exitosos son los más vacíos. Porque todo lo que tú haces para llenar tu sed, te vuelve a dar sed. Todo lo que tú haces para llenar tus vacíos, te hace más vacío. Esto transmítanle a sus hijos si tienen jóvenes. Hijo, el esfuerzo que tú haces para llenar tu vacío solo te va a producir más vacío, mi amor. Es como un pozo, es como una cisterna rota que no retiene agua y volverás a quedar vacío y lo volverás a llenar y se volverá a vaciar. Porque nosotros necesitamos una fuente. Porque ¿cuál es la diferencia entre un pozo y una cisterna con la fuente? El pozo y la cisterna, ¿qué diferencia tienen con una fuente? Eso lo tienes que llenar, pero la fuente sale sola, el manantial sale solo. Tú no tienes que ir a sacarlo, ¿no? Tú te pones ahí y fluye el agua, ¿cierto? Y Jesús es esa fuente de agua viva. Y él iba con esa mujer a llenar su sed. Y le dijo, pues, ve por tu marido. Y le dice, ay, tu marido, Señor, sí, pero no dice bien, no tienes marido. Porque sí, porque Jesús quería llevar arrepentimiento. ¿Y cómo se logra el arrepentimiento? Cuando dejas de creer en ti y pones tu esperanza en Él. El arrepentimiento sucede en nuestro corazón cuando viene el fracaso. Y ojo, no hay fondo. Tú puedes fracasar hasta donde más no puedas, pero en tu corazón no considerar que estás fracasada. ¿Esta mujer tuvo fracaso, pero ella se consideró fracasada? No. Su primer fracaso fue su primer marido, ¿cierto? Y entonces ahí está su primer marido. Y desde el primer marido, se siente así. ¿Cómo ven? El fracaso ha llegado a mi corazón, ha llegado a mi alma, o todavía creo que puedo. Porque cuando creo que puedo, doy patadas de ahogado, ¿cierto? Cuando creo que puedo, lucho, me esfuerzo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dice, al buey caído sobre su carga, Jehová lo levantará. Pero si un buey no está caído sobre su carga, ¿Jehová lo puede levantar? Nunca puede. Pero no habla, la Biblia dice, y dice Pablo, esto la Biblia lo dice por el animal o por vosotros. No es insulto, pero
La Biblia a veces nos compara, ¿no? Dios quiere que seamos ese buey caído sobre nuestra carne, donde de nosotros salga, no puedo, Señor, desde el primer marido ya tenía que decir, ya fracasé, Dios, usted sacia su corazón, usted tiene un esposo, usted no necesita, un hombre no necesita, Señor. ¿Cómo ven? ¿Tenemos ese corazón? Oh, y el marido representa todo lo que le sostiene. Por eso les decía, no solamente está, yo les dije, ¿no? Tienen muchos maridos. ¿Quién de aquí tiene muchos maridos? Todas tenemos muchos maridos. Ponemos nuestra esperanza en diferentes situaciones. Tenemos muchos ídolos. Sí, para algunas de nosotros, el marido es el hombre. Para otros el marido es el dinero. Para otros el marido es la salud. Para otros puede ser el éxito, ¿cierto? ¿Quién es tu marido? Para otros puede ser tu bondad, el tratar de ser una buena persona. Ese también puede ser tu marido. Y ella, pues empezamos con el marido guapo. Entonces, ¿cuál es el marido guapo? Ay, no quiero tener una buena. Pero después, si Dios nos ama, muchas veces nos permite el fracaso y nos permite la vergüenza, porque Dios quiere ser la fuente de agua viva. No quiere que lo engañes. Él quiere ser tu marido. Pero a veces nosotras y nosotros nos volvemos adúlteros y no queremos. No queremos. Decimos, no, yo sí puedo hacer que alguien me ame. Yo sí puedo tener éxito. Yo sí puedo ser buena persona. Ponemos la esperanza en nosotros. ¿Saben? Bíblicamente el noviazgo no debería ni de existir. No. Porque en la Biblia no existe el noviazgo. Bíblicamente, ¿cómo es? El justo por la fe vivirá. Un verdadero salvo se debe de casar por la fe, dejando que Dios le dé a su esposo, a su esposa, ¿cierto? No confiando en que ella lo va, o sea, ay, yo porque soy bonita, se van a fijar en mí. No. Yo porque soy talentosa, me van a amar. Y este hombre como, es muy guapo, ¿no? Y es muy bueno. Ay, mi lucha. ¿Qué digo? Damos cuenta, no. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y ahí no está hablando solamente de confiar en otro hombre, está hablando de confiar en mi propio ser. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, ¿qué significa? Y pone carne por su brazo significa maldito el que se apoya en su propia fuerza. Si tú te apoyas en tus propias fuerzas para vivir, eres maldito. Porque dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como el árbol plantado junto a las aguas. Y no tendrá, o sea, no tendrá calor, siempre dará fruto, su hoja estará siempre verde. Pero el que confía en sí mismo será como la retama plantada en el desierto, que no verá cuándo viene el viento. ¿Ustedes han visto así una retama en el desierto? Seca, como estaba esta mujer. ¿Por qué estaba así? Ella confiaba en su propia fuerza. Entonces, ¿en el segundo pudo o no pudo? No pudo. Y entonces se fue al tercero, porque ese también era un filósofo, pero un filósofo no trabajaba. Y ya, este no me sirve. Y entonces, ¿qué dice? Además es bien aburrido y se va como un deportista, trabajador, pero trabaja tanto que no le hace caso. Y entonces ella siempre se siente sola porque los esposo siempre está trabajando, que son hombres así, mujeres así. Y entonces dice, ay, no, tampoco. Pero es un ególatra y un narcisista. Sí, es profundo.
se ama demasiado a sí misma. Ella solo es un mueble ahí, ¿cierto? Y luego se cambia de mano y ya no convirtió en nada. Y ya se convirtió en nada. No importa cuán guapo y deslumbrante sea un hombre, nunca va a llenar tu corazón, jamás. Y si tú pones tu esperanza en un hombre, vas a ser la mujer más miserable de este mundo. Porque solo Dios puede llenar nuestro corazón. Cuando yo estaba soltera y tenía un hijo, le decía a mi esposo que era mi mejor amigo, que yo no le gustaba ni quería nada conmigo, y le decía, es que yo quiero un esposo, y él tampoco me gustaba. Y me decía, Abigail, me das lástima. Le digo, tú me juzgas, porque nos conocimos desde los 3 años, ¿qué podemos hablar bien directo? Y entonces le digo, ¿por qué es que te doy lástima? Le digo, es que yo me siento rota, o sea, yo tengo un hijo y me siento rota, yo quisiera una familia, y eso lo ves mal. Y dice, ¿sabes por qué te das lástima? Porque tú quieres que un hombre te llene, Abigail. Pero si Dios no es primero tu marido y Dios no te llena, ningún hombre te va a llenar. Él me dijo, a mí me daría miedo estar contigo. Ya, nunca digas, está hablando de María. Porque mi familia claro. No está satisfecha y llena, no estoy feliz con ningún hombre. No, hombre, ahí me cortó la cabeza. Oye, sí es cierto, sí es cierto. Por esas palabras que le decía a Dios, Dios, usted sea mi esposo. Usted tiene mi alma, usted sostenga mi vida, sea mi marido. Tiene razón, Benjamín. Yo quiero que un hombre me sostenga, yo quiero que un hombre me ame, porque lo que quería esa mujer era sentirse amada. Y cuando una mujer depende, o sea, no puede estar sin novio, es porque tiene mucha inseguridad, porque busca desesperadamente que alguien la ame, porque no ha querido llenarse del amor de Dios. Pero si tú no te llenas del amor de Dios, te van a menospreciar todo el tiempo, porque no te pueden dar esto. Aunque ellos quieran amarte, no te va a saciar, porque el hombre no puede amar como Dios ama. El matrimonio es compartir, de verdad. No es tanto que él me llene y yo le llene, no. Es yo comparto mi felicidad contigo y tú compartes tu felicidad conmigo. Eso es el matrimonio. Y eso nos conecta y nos hace felices. Pero no puedes exigirle nada a la otra persona, porque tú tampoco puedes darle lo que esa persona te exige, ¿cierto? Entonces, esta mujer estaba en una posición cuando llegó el número 6. Después del 6, ¿qué viene, hermanas? El 7. ¿Y quién es el 7? ¿Y qué es el 6? Obra de hombre. El número 6 es imperfecto, porque el número 6 significa obra de hombre, pero el número 7 significa obra de Dios. Cuando acaba nuestra obra, comienza la obra de Dios. Ustedes no van a poder ver los planes que Dios tiene para ustedes si no primero se acaba su obra. Si no pierden la esperanza en ustedes, no van a poder recibir todo lo que Dios preparó. Pero lo que Dios preparó para cada uno de ustedes es precioso, porque Dios sabe los pensamientos que tenemos y anhela darnos todo lo que anhelamos. O sea, todo lo que nosotros queremos, Dios también nos quiere dar y quiere que seamos felices, ¿cierto? Pero si no perdemos la esperanza en nosotros, entonces vamos a poder recibir lo que Dios tiene preparado en este mundo. Lo más importante que tenemos que aprender es a soltar. Si tú no sueltas, no puedes recibir. El que quiera ganar mucho tiene que perder mucho. Si no pierdes, no ganas. Ella tenía que soltar y decir, este no es mi marido. Suelto mi fuerza, porque ¿qué es lo que tenemos que soltar? Mi fuerza, mi obra, mi razón, mi capacidad. Eso es lo que debemos de soltar para
regresar a Dios. Y eso es lo que el hombre no quiere soltar, por eso las personas no reciben salvación, porque no quieren soltar su justicia. Los fariseos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Por qué no recibían salvación los fariseos? ¿Por qué las rameras, la adúltera, ¿cómo se llama? El malhechor junto a la cruz? ¿Por qué ellos sí fueron salvos? Los malos eran salvos, los buenos mataron a Jesucristo. Nunca soltaron sus buenas obras. Nunca las soltaron. Nunca renunciaron a ser alguien. Debemos de renunciar al yo, pues. Eso es lo que más debemos de soltar. Y decir, Señor, no puedo. Haz tu obra en mi vida. Usted sostenga mi vida. Mi primer marido, sí, fue un hombre, ¿no? Fue el papá de mi hijo. Mi siguiente marido fue mi hijo. Porque yo primero puse la esperanza en un hombre para ser feliz y me di cuenta, me dejó estando embarazada. Y mi siguiente marido fue mi hijo. Mi hijo me va a hacer feliz, por mi hijo voy a luchar. Pero me dio depresión postparto después de tener a mi hijo. Y tenía ataques de ansiedad horribles. Tenía pensamientos de suicidio y de matar también, horribles. No podía entender lo que me pasaba. Y mi siguiente marido fue mi carrera, estudié psicología y pensaba que a través de la psicología iba a poder entender lo que me estaba sucediendo. Pero estaba entrando en más ataques de ansiedad y de pánico. Hasta que por fin, gracias a Dios, tuve solo 3 maridos. Cuando la psicóloga me dijo que abortara a mi bebé, ahí empezó un clamor hacia Dios y dije, no, yo no puedo abortar porque si lo hago, la culpa me va a volver loca, no voy a poder con esto. Entonces, desde ahí empecé una búsqueda hacia Dios. Y llegó el momento que Dios esperaba. Hay unas palabras que para Dios son música. ¿Cuáles son esas palabras que son música para los oídos de Dios? Mire, dice así, en la multitud de tus caminos, ¿qué dice? Te cansaste, pero no dijiste no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Y luego dice, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? No te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. Miren lo que dice. Bueno, ya no lo dice, pero yo se lo digo. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Esta palabra de Isaías 57:10 es un reclamo que viene desde el corazón de Dios. ¿Y qué está reclamándole Dios a las personas? ¿Y cuál es el pecado de esta mujer samaritana que tiene muchos maridos? Ese no es su pecado. El pecado no es la inmoralidad. La inmoralidad es el fruto del pecado. El pecado es que ella depende de ella para ser feliz y para saciar su sed. ¿Cuál es el pecado? Para saciar nuestra sed. Ese es el pecado, hermanos. Lo demás solamente es el fruto. ¿Por qué el hombre adultera? ¿Ustedes saben por qué los hombres adulteran? Fíjense, la mujer no adultera tanto, pero va con uno, con otro, con otro. Pero el hombre no quiere dejar a su esposa, pero adultera. Pero no la quiere dejar. El hombre es en ese aspecto es más está bien. Pero ¿sabe por qué adulteran los hombres? Porque su esposa no los llena. Y piensan que si tienen otra mujer, los va a llenar. Pero tampoco los llena, ¿cierto? Nadie los va a llenar. Pero si el hombre dijera, Dios, usted tiene mi corazón, ¿adulteraría? No. Si dejara de creer en sus propias fuerzas y pusiera su esperanza en Dios, ¿el hombre adulteraría? Jamás. Un hombre que está lleno de Dios, por más que su esposa sea como yo, no le va a engañar. ¿Saben por qué? Porque está lleno, está satisfecho de Dios. No tiene que buscar a alguien para llenarse, ya está lleno. Una persona que roba, ¿cuál es su pecado? ¿Robar? No. Robar es el fruto. ¿Cuál es el pecado? No cree que Dios le va a proveer. Dios provee todo lo que necesitamos. Pero cuando la gente usa su astucia, hace tranzas, se endeuda,
y está obsesionado por el dinero, cuando piensa que depende de su capacidad de tener o no tener dinero, de sus estudios, el tener o no tener dinero. La gente que ama y codicia es porque no hay Dios en el corazón, porque quiere sostener su vida. Ese es pecado, la codicia es, o sea, es la transgresión, ¿cierto? Son cosas malas, pero esa maldad ¿de dónde proviene? De que quiero sostener mi vida. De ahí proviene esa maldad. Entonces, esta mujer llegó a un punto. ¿Qué es lo que dice este? En la multitud de tus caminos, sí te cansaste. Y entonces, pero luego viene una palabra, y esa palabra es en la que Dios se enoja. ¿Cuál es esa palabra en la que Dios se enoja? A ver, ya, leámoslo. Ustedes leanlo y díganme, ¿cuál es el coraje de Dios? ¿Que esa mujer tiene muchos maridos? ¿Cuál es el coraje de Dios en ese versículo? Porque hay un nuevo vigor. Ella que tenía que decir, no hay remedio. A este punto del fracaso tenemos que llegar, porque podemos estar fracasados en la vida, pero no en nuestro corazón. Pero el fracaso no tiene que llegar en la vida, sino en el corazón. Entonces, fracásate, estar fracasado es bueno. Yo te le dije a mi pastor, y os el hijo pródigo, tenía que llegar hasta el fracaso para regresar a su padre. Es que yo no quiero fracasar. Y el pastor me dijo, tú no estás fracasada. Ya fracasé, pero no creo eso. Por eso me enojo, porque yo no creo que estoy fracasada, porque quiero ser alguien. Pero el problema es que esa mujer nos dice, no hay remedio. Ella tiene que decir, no hay manera. ¿Cómo usted puede ser justo? Ah, si me porto bien y me esfuerzo, ¿en serio? ¿En serio de esa manera va a alcanzar la justicia? ¿Qué debe de llegar a su corazón? No puedo, no hay remedio. Si es por mí, me voy a ir al infierno. Cuando el juicio de Dios llegó a la mujer adúltera, ella pudo recibir la salvación. Porque ella se dio cuenta, me van a apedrear. Y la ley hizo su papel, me condenó. ¿Qué esperanza tiene en decirle a Jesús? No, ya, te lo voy a contar bien, te lo prometo. Un día decir eso, fue escuchar el mismo acto del adulterio. Pero los que la querían apedrear no estaban. Igual de pecadores. Pero ellos decían, ¿no hay remedio? No. Esos que apedreaban a la mujer y la querían apedrear, ¿qué tenían que hacer? Porque Jesús les dijo, sí, 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 adelante, apedrean. Claro que sí, el que esté libre de pecado, tiene la tierra adelante. Entonces ellos tiraron la piedra. ¿Por qué? Porque no estaban libres de pecado. No pudieron tirar la piedra. Entonces dice que desde el más joven al más viejo empezaron a tirar. No, desde el más viejo al más joven tiraron sus piedritas. Entonces tirando sus piedritas, ¿qué tenían que decir? Sálvanos y sálvanos. No hay remedio. Cumplimos la ley, no cumplimos la ley. Usted nos misericordia, Señor. Pero dijeron, ¿danos misericordia? No, se fueron. Ellos podían ser salvos. ¿Ustedes saben que esos países podían ser salvos? Porque se fueron, hallaron nuevo vigor. Por lo tanto, no se desalentaron. ¿Y de quién te asustaste y temiste que no te has acordado de mí, ni te venía pensamiento? ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? Ustedes vean. Están todas así, oh, con el dedo producido, afanadas. Tengo que hacer esto y tengo que hacer otro. ¿Por qué estás así? Porque lo quieres resolver, porque no te acordaste de Dios. Pero cuando nos acordamos de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa cuando un salvo se acuerda de Dios? Se calma, ¿no? Sí. Y se hinca y ora.
Señor, ayúdeme. Pongo, porque dice, pongan todas vuestras cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes, ¿cierto? Dios tiene cuidado de nosotros. Dios quiere llevar y cargar nuestras cargas. Él quiere sostener todo en nuestra vida, todo. Pero cuando nosotros lo queremos resolver, es que estamos todos angustiados y desesperados. No nos acordamos de Dios, ni nos viene al pensamiento. Y de repente el Espíritu Santo con voz suave, Abigail, escucha, tranquila, yo estoy contigo. Entonces es ahí cuando nosotros descansamos. Esta mujer no tenía descanso, número 6, estaba en su obra. ¿Cuándo descansó? Cuando ella se dio cuenta, sí es cierto, estoy con mis peores nada, no hay remedio. Y en esto terminamos la sesión. Vamos a seguir a la que viene en unos 10 minutitos, ¿verdad? Ok, gracias. Disculpen que no cambié la cámara, sorry.